Pueden tomar asiento. La mañana de hoy voy a seguir con lo que he estado haciendo en las últimas ocasiones, y es predicando pequeñas partes de la Biblia que quizá a veces no tomamos en cuenta. Y ya voy a dejar en paz un ratito el Antiguo Testamento. Yo sé que es un poquito duras las palabras del Antiguo Testamento, a veces son muy confrontantes. Y voy a pasar al Nuevo Testamento, que es peor. En esta mañana voy a hablar de una carta, la carta más corta de Pablo en el Nuevo Testamento, la carta del apóstol Pablo a Filemón. Busquen ahí en sus Biblias. Filemón se encuentra antes del libro de Hebreos, pero antes, ya los invité a buscarlo, pero antes de buscar a Filemón, por favor vamos a buscar un poco de contexto de lo que está pasando aquí. Y eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 6. Verán, la carta de Filemón es bastante única y peculiar en las cartas que Pablo escribió. Pablo acá directamente está tratando un problema entre dos creyentes. 1 Corintios capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 1. Porque antes de iniciar y de entrar de lleno en la carta de Filemón, quiero que analicemos una de las tantas enseñanzas que Pablo ha venido tratando con la iglesia durante su ministerio. En 1 Corintios capítulo 6, él está regañando a la iglesia de Corintios porque hay un problema entre ellos. Y dice el capítulo 6, versículo 1: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros los digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Qué está haciendo Pablo aquí en 1 Corintios? Él le está diciendo a los corintios que le está recordando un problema que ellos tienen. No se sabe, pero parece ser que entre los corintios habían hermanos que tenían problemas legales entre ellos. Qué sé yo, el uno le prestó dinero y no le pagó. Hicieron un negocio y el otro salió perjudicado. Pudieron haber sido varias causas. Y lo que Pablo les está reprochando a los corintios es que, siendo ellos una iglesia grande, en vez de resolver esos problemas pequeños entre ellos iban al juzgado. Lo que Pablo está diciendo aquí es que los problemas pequeños de esta vida, no estoy hablando de casos extremos, ni de asesinatos, ni de violaciones, nada de eso. Estoy hablando de pequeños problemas. Un hermano que no cumplió su palabra, un hermano que no pagó una deuda, un hermano que dijo algo y ofendió a otro. Él dijo, esos pequeños problemas la iglesia debería poder resolverlo dentro de la iglesia, sin necesidad de meter a otros entes fuera de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo él? ¿Que acaso no hay, en el versículo 5, pues qué, no hay entre vosotros sabio? O sea, él está diciendo, entre ustedes no hay alguien que pueda hacer de juez. Venga, hermano, usted que le debe dinero al otro, venga acá, vamos a resolver este problema. Y él está diciendo que entre ustedes no hay uno que sea capaz de hacer eso, ni uno solo que pueda ser mediador entre un pleito entre hermanos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esto como primera acotación antes de entrar a Filemón. Pablo siempre ha venido enseñando eso. Dentro de la iglesia deberíamos poder resolver los problemas que tenemos entre hermanos. Y luego, en la carta de Colosenses capítulo 4, Pablo dice otra enseñanza que también la repite en Efesios, Colosenses capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestro siervo, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Otro principio que Pablo enseña. En Corintios enseña que la iglesia puede ser capaz de resolver conflictos internos pequeños entre los hermanos.
Y en el capítulo 4 de Colosenses, Pablo enseña que los amos, o sea, los que tienen esclavos, tienen que tratar con amor a sus esclavos porque ambos, tanto el amo como el esclavo, tienen un amo en los cielos, que es Cristo. ¿Sí? Ese es el principio que Pablo está enseñando acá. Ahora sí, vayamos a Filemón. Hermanos, en nuestra debilidad humana a veces podemos leer cartas como la de Filemón, que tiene solamente escasos 25 versículos, y es Pablo tratando un asunto personal con un hermano, y decimos, ¿esto en qué tiene que ver conmigo? Primero, yo no tengo esclavos, y Pablo está hablando con una persona aquí que tiene un esclavo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Verán, hermanos, estos textos sí tienen bastante que ver con usted. Pasa algo, y pasó algo durante muchos siglos anteriores, y es que, no sé si ustedes recuerdan, cuando han leído la historia de Ecuador, Latinoamérica, acá hubo algo en la época colonial llamado la esclavitud, ¿cierto? ¿Sí lo recuerdan? Y cuando nosotros se nos dice esclavitud, lo primero que se nos viene a la mente es eso: africanos siendo deportados de África y traídos acá para trabajar hasta la muerte, siendo flagelados, siendo matados de hambre, muriendo en los viajes hasta Latinoamérica para venir a morir también acá. Cosas terribles pasaron en la esclavitud en la época colonial en Latinoamérica, pero en la época greco-romana, en la época que Pablo escribió esto, la esclavitud era diferente. ¿En qué sentido? La razón por la que una persona era esclava no era porque era africano, porque era negrito, ni porque era indígena. La razón por la que una persona caía en la esclavitud mayormente era por razones económicas. En ese tiempo no existían planes sociales, no había grandes recursos económicos de parte del Estado para atender a las personas pobres, y las personas tenían dos opciones: o morir de hambre o venderse como esclavos, trabajar a una persona de por vida o por muchos años para que esa persona le diera de comer. Estaban esas dos opciones: morir de hambre o venderte como esclavo. Entonces, la esclavitud en esa época no era una cuestión de salvajismo, no era que alguien iba y secuestraba a un africano y lo llevaba obligado como esclavo. No, era algo bastante común, pero no era de esa manera como la recordamos nosotros aquí en Latinoamérica. Tenía cierta diferencia. Y dentro del pueblo cristiano, cuando la iglesia empezó a crecer, habían creyentes que creían en Cristo, pero eran esclavos. Y habían personas que creían en Cristo y eran amos de esclavos. Y muchas personas critican la Biblia porque ellos dicen, bueno, si Pablo era tan enviado de Dios, ¿por qué él no escribió una carta diciéndole a los amos de esclavos que liberen a los esclavos, que dejen de ser tan malvados teniendo esclavos? Hermano, pero es que si ellos liberaban a esa gente se morían de hambre. Eso es lo que no entiende la gente cuando lee estas cartas. Cuando Pablo habla acerca de la esclavitud, ellos piensan que Pablo era un dictador o era una persona que apoyaba la esclavitud salvaje y asesina. No, esa era una situación política, económica que había en esa época. Y si Pablo hubiese escrito una carta diciéndole a todo el mundo, liberen a todos sus esclavos, probablemente hubiese ocasionado una catástrofe terrible. Mucha gente hubiese muerto de hambre. ¿Sí? Entonces, ya teniendo eso en mente, hermano, ahora sí leamos la carta de Pablo a Filemón. Versículo 1 y 2. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. No sé si ustedes notan que en el versículo 1 dice que la carta va dirigida al amado Filemón. Versículo 1. Dice Pablo y Timoteo al amado Filemón. Es una carta personal, no es una carta que se le envió a la iglesia de allí. De hecho, Filemón era el dueño de la casa donde se congregaba la iglesia de Colosas. La carta de Colosenses y la carta de
Filemón fueron enviadas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Filemón era el dueño de la casa donde se congregaba la iglesia de Colosenses. Entonces, aprovecharon y llegaron las dos cartas, la carta de Colosenses y la carta directamente a Filemón. Y Pablo le escribe al amado Filemón, colaborador nuestro. Noten algo interesante en el versículo 1, hermano. Pablo, prisionero de Jesucristo. Y ya. Es súper raro, porque si ustedes leen las demás cartas de Pablo, él se presenta siempre como Pablo, apóstol de Jesucristo, por decisión de Dios. O Pablo, llamado a ser apóstol por decisión de Dios. O Pablo, apóstol de Jesucristo y de la iglesia del Señor. O sea, él siempre se presenta con su autoridad por delante. Él es un apóstol. Pero en la carta de Filemón, él simplemente dice, él es prisionero de Jesucristo. Y más adelante vamos a entender por qué Pablo habla de esa manera en su presentación. Él se dirige de manera humilde y sencilla. Yo soy Pablo, prisionero de Jesucristo. En ese momento Pablo estaba en una cárcel cuando escribió esa carta. Y él dijo, yo soy prisionero de Jesucristo. Y te escribo a ti, Filemón, amado Filemón, colaborador nuestro. Y a la amada, versículo 2, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Se puede deducir que la hermana Apia y Arquipo eran miembros de la casa de Filemón. Filemón era el padre de familia. La hermana Apia probablemente era su esposa y Arquipo probablemente era su hijo. Pero noten algo interesante. Arquipo, además de ser el hijo de Filemón, él era el pastor de la iglesia de Colosas, que estaba en la casa de Filemón. Él era el pastor. ¿Y cómo usted sabe eso, hermano? Bueno, vamos un poquito atrás. Colosenses capítulo 4, versículo 17. Colosenses capítulo 4, versículo 17. Recuerden que esas cartas fueron enviadas al mismo tiempo, la carta de Colosenses y la carta de Filemón. Pablo le dice a Arquipo, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Él está dando una orden a Arquipo, el hijo de Filemón. Le está diciendo, cumple tu misión de ser ministro del Señor. Es decir, tú eres el ministro de esa iglesia, cúmplela. Cumple esa labor. Entonces, gracias a que esas dos cartas fueron enviadas al mismo tiempo, nosotros podemos obtener esa información interesante. Pablo, cuando le envía saludo a Apia y a Arquipo, Apia, la esposa de Filemón, Arquipo, su hijo y el pastor. Me deja algo impactado esos dos textos, porque si Filemón era el padre de Arquipo, al mismo tiempo Arquipo era el pastor de su padre. Probablemente. Tremendo, ¿no? Imagínense que un padre llama a su hijo que es su pastor. Eso no pasa muy seguido, porque normalmente una persona adulta mira a los jóvenes como una persona inexperta o que no puede aportarle nada. Por eso es tan difícil, hermano, cuando uno es joven, y siempre le digo eso a mi esposa en moda de broma, ya quiero ser viejo ya, porque así puedo servir al Señor sin que nadie me tenga prejuicio. Me ven a mi jovencito y dicen, ese pelado que va a estar sabiendo del Señor. Pero bueno, la Biblia nos enseña que la juventud no es obstáculo para servir al Señor y que las personas adultas no deberían menospreciar a los jóvenes porque tienen mucho que dar al Señor. Eso ya es el contexto de la carta de Filemón. Pasemos al tercer versículo. Filemón, versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo termina su saludo a Filemón, a Apia, a Arquipo y a toda la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahora empieza la palabra especial que Pablo le va a dirigir a Filemón. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, Filemón, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tengo gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Lo que Pablo nos está revelando en esos 4 versículos, desde el versículo 4 hasta el versículo 7, es que Filemón, además de albergar a la iglesia en su casa,
cosa que probablemente ninguno de nosotros sería capaz de hacer. Tener su casa bien limpiecita todo el tiempo para que una multitud de personas vayan allá. Abren la puerta ahí, por favor. Entonces, Pablo está elogiando a Filemón y le está diciendo: tú, Filemón, eres una persona que ama la iglesia. La recibes en tu casa y al mismo tiempo los consuelas, al mismo tiempo los animas, al mismo tiempo los confortas. Versículo 7. Oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Pablo está diciendo que Filemón era un creyente que amaba a la iglesia y servía a la iglesia, y que por medio de ese amor tan entregado, él había levantado a muchos cristianos. No estamos hablando económicamente, estamos hablando de ánimo, hermano. Ese era Filemón. Pablo lo está animando y le está dando gracias a Dios por la vida de Filemón. Pero ahora viene lo interesante, versículo 8. Estamos en la carta de Pablo a Filemón, hermanos. Versículo 8. Ahora viene el atentado de Pablo contra Filemón. Ahí viene la petición de Pablo a Filemón. Había un problema en esa relación que tenía Filemón con otro creyente, y él, como líder de Filemón, tenía que intervenir. Empieza el versículo 8. Por lo cual, cuando la Biblia usa los términos por lo cual, por tanto, debido a eso, ya que es indicativo de por lo cual, quiere decir que lo que se dijo anterior va a intervenir de una manera argumentativa en ese versículo. Por lo cual, o sea, debido a tu amor, Filemón, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Qué tremendo, hermanos. Nuevamente les recuerdo, Pablo era un apóstol. Pablo era una persona que tenía autoridad de parte de Cristo en la iglesia. Hoy en día no existen los apóstoles, gracias a Dios. Hoy en día existen personas que se llaman apóstoles y que, debido a que se apropian de ese nombre, quieren también tener la autoridad que tenían los apóstoles. Por eso ellos mandan a las personas a hacer cosas, le piden que le regalen su casa, le piden que le regalen el carro. Pero no, hermanos, mira el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo tenía la libertad para darle una orden a Filemón. Sin embargo, en el versículo 9 dice: más bien te ruego. O sea, yo puedo darte una orden de parte del Señor porque yo soy apóstol, pero yo te voy a rogar algo, Filemón. Te voy a pedir un favor. Y podríamos decirse que él hasta se menospreció a sí mismo, diciendo: siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Él como que trató de darle un poquito de lástima a Filemón. Mira, Filemón, en la condición que yo estoy, así te estoy rogando, Filemón. Lo que viene a continuación, versículo 10, y ahí viene el meollo del asunto de la carta de Filemón. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. La carta de Filemón, hermanos, nos revela que había un problema allí. Filemón era una persona que tenía esclavos. Él probablemente tenía dinero. Y uno de sus esclavos, llamado Onésimo, se había escapado. Y en ese tiempo, la ley romana, la ley del imperio, decía que si un esclavo se escapaba de su amo, podía ser o metido preso o podría ser sentenciado a muerte. Ese era un delito grave. Por como les decía hace un momento, un esclavo se entregaba voluntariamente como esclavo, a veces por comida o a veces por una suma de dinero. Digamos, él tiene una deuda muy grande y no la podía pagar, se vende como esclavo y con el dinero que obtiene paga su deuda. ¿Sí? Entonces Onésimo había sido esclavo de Filemón y se había escapado. Él había cometido un delito.
Él se había escapado. Y Pablo, mientras estaba en cárcel, no se sabe cómo, pero Onésimo llegó donde estaba Pablo. Probablemente lo conocía, sabía quién era Pablo, y fue y le contó su situación. Y Pablo está diciendo en el versículo 10 que él era ahora su hijo. Onésimo, tu esclavo que se escapó, ahora es mi hijo que yo engendré en la prisión. Cuando Pablo habla de engendrar, se refiere a que yo evangelicé. Onésimo llegó a donde yo estaba, yo le hablé de Cristo y él creyó en Cristo. Y él ahora es mi hijo en el evangelio. Y Pablo le está diciendo a Filemón, yo te ruego por él. ¿Por qué? Porque Onésimo había huido de Filemón y ahora tenía un problema legal. Donde lo capturaran a Onésimo, probablemente pagaba cárcel o moría. Y Pablo está intercediendo por Onésimo, le está diciendo, yo lo conseguí, él creyó en Cristo y ahora yo te lo vuelvo a enviar. Él huyó, ahora yo te lo devuelvo voluntariamente. Y dice versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. No era cualquier cosa lo que Pablo le estaba pidiendo a Filemón. ¿Por qué? Porque la ley romana decía que Onésimo debía ser sentenciado, debía ir a cárcel o debía morir. Y mayormente las penas en el Imperio Romano eran tan duras para que los demás esclavos no hicieran lo mismo. Si Filemón recibía a Onésimo como si nada pasaba, los demás esclavos iban a ver eso. ¿Sí? Y no solo los de él, los de la comunidad. Y eso era muy mal visto en esa sociedad, que un amo fuera condescendiente con un esclavo que se escapó o que hizo algún mal contra su dueño. Entonces, lo que Pablo le está pidiendo a Filemón no era fácil. Él está diciendo, recíbelo. No era fácil. Pero como decía cuando iniciamos la predicación, Pablo está haciendo lo que él le enseñó a los corintios. Él le dijo, Corintios, cuando ustedes tienen un problema entre ustedes, resuélvanlo entre ustedes creyentes. Y recuerden que ahora Onésimo es creyente. Él no es solamente el esclavo de Filemón, él es un hermano en Cristo, esclavo, pero es su hermano en Cristo. Y Pablo le está diciendo, no lo lleves a los juzgados humanos, porque él ahora es tu hermano en Cristo. Resuélvelo como un cristiano, resuélvelo dentro de la iglesia, resuélvelo en el amor del Señor. Entonces lo que Pablo le está pidiendo a Filemón no es fácil de hacer. Si nos ponemos en los zapatos de Filemón, era difícil. Y no solo eso, más adelante vamos a ver que probablemente Onésimo, esos nombres confunden un poco. Onésimo, además de escapar, probablemente o había robado a Filemón o lo había hecho perder una suma de dinero, quizá porque lo compró por dinero y entonces perdió ese dinero. Más adelante lo vamos a ver. Eso fue lo que pasó con Onésimo. Y Pablo aún así le está diciendo, recíbelo nuevamente. Tremendo. Muchas personas cuando leen la Biblia, hermanos, la leen como si fuera un mero libro de historia, algo muy alegórico, muy bonito, sería muy bonito que se aplicara, pero yo creo que no se aplica, dicen las personas. Es cierto, la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, es cierto. Y se oye muy bonito cuando estamos aquí dentro los domingos y alguien lo predica y todos salimos, sí, es verdad lo que dice el hermano. Pero nomás salimos y ya tenemos problemas con otras personas, ya nos enemistamos con el hermano, con el primo, con el tío. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué pasa eso? Porque no terminamos de entender que la palabra de Dios es palabra de Dios y que nosotros somos la iglesia de Dios, y lo que Dios manda en su palabra es para que lo cumplamos, para que lo vivamos, para que lo apliquemos en nuestras vidas. Y nosotros podemos ver a través de la carta de Pablo a Filemón que el evangelio es práctico. ¿Sí? Esas cosas de problemas entre hermanos se deben resolver entre hermanos. Eso es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos, lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Así que quiero hacer un pequeño ejercicio. Mire a su alrededor.
Ve a todos esos hermanos que están allí. Algunos, ¿no? Yo quiero que usted entienda, hermano, que ellos, al igual que usted, están llenos de defectos. Repito, ellos, al igual que usted, están llenos de defectos. Y la Biblia dice que usted debe amarlos igual. ¿Por qué? Porque Cristo lo amó a usted siendo una persona llena de defectos. Usted debe hacer lo mismo con su hermano. Y aunque su hermano lo ofenda a usted, la Biblia dice perdónalo. Muchos dirán, no, pero es que él primero tiene que pedirme perdón. No, la Biblia no dice eso. Eso lo dice el mundo. El mundo dice, yo perdono si me ruegan perdón. La Biblia dice, no, perdona. Punto. La Biblia dice, hijo, honra a tu padre y a tu madre. No, pero es que mi padre fue un mal padre. No, la Biblia no dice eso. No dice, hónralo si fue buen padre. No, dice, hónralo. Punto. ¿Sí? Entonces nosotros, como creyentes, debemos actuar diferente a como actúa el mundo. Por eso Pablo le está pidiendo a Filemón, tú que eres un buen siervo, tú que eres un buen creyente que albergas en tu casa a la iglesia, que tú confortas el corazón de los hermanos débiles, los que están caídos, debido a eso, gracias a que tú haces eso, ahora te voy a pedir que hagas lo mismo con Onésimo. Tremenda petición. No era fácil. Probablemente Filemón perdió mucho dinero allí. No sé ustedes, pero a mí en lo particular, cuando pierdo $10, $20, me duele. Entonces, imagínense, no puedo imaginarme qué cantidad perdió Filemón. Y Pablo le está diciendo, perdónalo. Tremendo, ¿no? Versículo 13. Pablo hablando de Onésimo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo le está diciendo, a ese Onésimo que yo evangelicé, me es útil aquí en mis prisiones, él me puede servir como apóstol, pero yo te lo devuelvo. ¿Sí? Yo te lo devuelvo porque si yo me lo quedo, yo te estaría obligando a hacer algo bueno y eso no es lo correcto. Y me llega este ejemplo a la cabeza en este momento, hermanos. Es difícil, hermano. Cuando uno como líder o como una persona que está sirviendo al Señor, le toca decirle a un hermano, ¿será que usted puede hacer tal cosa tal día? Es difícil. Porque debería ser algo que nazca del corazón del creyente. Pero lamentablemente a veces toca hacerlo. A veces toca hacerle una llamada, hermano Carlito, ¿será que te puedes dirigir el domingo? Hermano, ¿será que tú me puedes ayudar con la limpieza de la iglesia tal día? Y a veces incomoda. Lo que Pablo está diciéndole aquí a Filemón es que yo te podría pedir un favor, dejando Onésimo aquí, pero yo quiero devolvértelo para que tú lo hagas voluntariamente. Porque edifica más el corazón del creyente cuando algo se hace voluntariamente. Cuando un hermano dice, ¿saben qué, hermano? Yo quiero ir un día a pegar una limpieza a la iglesia porque yo la veo que está como sucia. Yo veo que la silla le falta un poquito de mantenimiento. Yo voy a ir voluntariamente. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso se oye eso. O cuando un hermano está enfermo y llaman al hermano Hilario, ¿será que podemos ir los dos a visitar a tal hermano? Imagino que el corazón de Hilario se ha de alegrar bastante cuando escucha eso. Porque es algo voluntario. Es algo que nació del corazón de una persona que ama. Y qué bonito es eso. Por eso Pablo le está diciendo a Filemón, yo te estoy dando la oportunidad de que nazca de tu corazón para que tú seas verdaderamente edificado. Versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Pablo le está diciendo a Filemón, quizá la circunstancia en la que Onésimo huyó de ti fue un propósito de Dios. Porque él cuando estaba contigo no se había convertido a Cristo. Pero huyó de ti y ahora es cristiano. Mira la mano de Dios, le está diciendo. Mira, o sea, no menospreciemos la soberanía de Dios en las circunstancias que vivamos. Quizá, Filemón, esa pérdida económica que tú tuviste fue una inversión en realidad.
Tú perdiste dinero, perdiste algo, perdiste un esclavo, pero ahora recibes un hermano en Cristo para siempre, dice. Y es que eso es lo que somos tú y yo, hermano. Somos hermanos en Cristo para siempre. Espero en el nombre del Señor cuando estemos allá delante de la presencia del Señor cantándole, alabándole, glorificando su nombre. Yo mirar a un lado y ver aquí al hermano Carlos conmigo, ver aquí a mi hermana Rosanita, ver aquí a mi hermano Hilario. ¡Qué alegría, hermanos! Y digamos con alegría, con orgullo en nuestro corazón, a ese hermano yo lo conozco. A ese hermano yo lo vi caerse y levantarse. Qué alegría verlo aquí en el cielo conmigo. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Ahora lo vas a recibir para siempre. Y fíjense lo que dice el versículo 16. Aquí me voy a enfrascar un poco, porque esta es la enseñanza, el meollo del asunto de la carta de Filemón. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Recibe a Onésimo, Filemón, pero no lo recibas solamente como un esclavo que se te devolvió, recíbelo como un hermano en Cristo. Y yo digo que es el meollo del asunto, hermano, porque en esta vida tú y yo estamos claros que existen en el mundo muchas divisiones, ¿cierto? Hay personas que son mayores en edad que otros, hay personas que tienen estatus económico mayor que otro, hay personas que tienen diferencias ideológicas en cuanto a política, hay diferencias de títulos universitarios, hay diferencia entre sexo, hay diferencia entre circunstancias. Tantas cosas nos diferencian allá afuera, hermano. Pero dentro de la iglesia, dentro de este cuerpo de creyentes, no debe ser así. En la iglesia de Filemón se congregaba, en la casa de Filemón se congregaba la iglesia de Colosas. Y ahí habían esclavos, habían adultos, habían niños, habían adolescentes, habían ancianos, habían mujeres, había muchas diferencias, pero todos eran hermanos. Hoy en día, para que una persona sea famosa en el evangelio predicando la palabra, tiene que tener el carro de lujo, tiene que ser reconocido por una universidad, tiene que tener un ministerio de 5,000 personas. Ese sí es estatus dentro de la iglesia. Y está mal, hermano, porque hay personas que son humildes, son sencillas y aman al Señor mucho más que ese pastor famoso. Nunca los verás en YouTube, nunca los verás en un evento con entradas pagas, pero ellos sirven al Señor con amor. Y nosotros debemos amarlos así. Dice Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esa es la enseñanza de Filemón. Filemón, ¿por qué tú tienes que perdonar a Onésimo? Porque él es tu hermano, lavado por la sangre de Cristo. Y eso lo hace diferente a cualquier relación humana que tú tengas, a cualquier estatus económico que tú tengas. Eso lo hace diferente. Y eso nos hace diferente a nosotros de la gente allá afuera, que nosotros somos una comunidad de creyentes, hijos del mismo Dios, ¿sí? De manera que acá hay jóvenes, aquí hay ancianos, aquí hay mujeres, aquí hay personas que tienen más dinero que otras, aquí hay personas que tienen más títulos que otras, pero todos somos iguales delante del Señor. Decía una persona: cuando usted entre a la iglesia, allá afuera cuelgue los títulos, cuelgue el dinero, cuelgue los carros, cuelgue la casa que tenga. Acá adentro todos somos iguales en el nombre del Señor. Esa es la enseñanza que Pablo le quiere dar a entender a Filemón. ¿Por qué, Filemón, tú debes perdonar a Onésimo? Porque ahora es tu hermano en Cristo. ¿Por qué tú debes recibirlo y perdonarlo como Cristo nos enseñó a perdonar 70 veces 7? Porque es tu hermano. Esa es la razón de peso. Versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré.
por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Hermanos, pero uno no puede meter la mano por nadie. Hay un proverbio que dice que si uno sale de fiador de la gente, imagínense. Y Pablo está diciendo acá, yo voy a pagar la deuda de Onésimo. Entonces, ¿cómo se aplica eso? ¿Debemos ser fiador de las demás personas o no? ¿En qué sentido se debe aplicar este texto? Yo creo que esto tiene más que ver con la enseñanza que dice primera de Juan 3:16, que dice, en esto conocemos el amor y que Cristo dio su vida por nosotros, así mismo nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Pablo estaba dando la vida por un hermano ahí. Esa deuda que tiene yo te la pago, pero recíbela. Así que si tú puedes hacer algo por tu hermano, hazlo, porque es un mandamiento de Dios. Y Pablo nos dejó el ejemplo. Él asumió una deuda, imagínense, que quizá era elevada, y él asumió por amor. Versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te pido. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo aquí ya se empieza a despedir. Ya asumió la deuda de Onésimo, le envió a Onésimo y ahora le está diciendo, prepárame alojamiento porque pronto yo seré liberado e iré hasta allá. Dicen los historiadores que probablemente Pablo conoció a Filemón en Efesios, ahí lo evangelizó, y entre Filemón y su familia y otro, Epáfras creo que se llama, otro ciudadano de Colosas, ellos viajaron a Colosas y ellos fundaron la iglesia de Colosas. Pero ninguno de los hermanos de Colosas había conocido a Pablo directamente. Él conocía solamente a Filemón, a Epáfras, a Apia y a Arquipo. Linda lista de nombres, ¿no? Para que se lo pongan a sus hijos. Ahí Pablo conocía solamente a eso, pero él quería ir a la iglesia de Colosas a conocerlos personalmente. Pablo anhelaba eso. Y eso nos deja una tremenda enseñanza de la humildad que Pablo tenía para con la iglesia. Termina Pablo, versículos 23, 24 y 25, con su despedida. Te saludan Epáfras, mi compañero de prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y esa fue la carta de Pablo a Filemón. Hay unas curiosidades que debemos resaltar allí. Pablo en ningún momento en esta carta, es la única carta en la que Pablo no habla de Cristo y su muerte y su resurrección y de doctrina. Él únicamente está tratando un problema personal. Entonces, ¿por qué está esa carta en la Biblia? ¿Por qué la carta de Pablo a Filemón entra dentro de la Biblia? Bueno, Pablo no está hablando de Jesús y de su crucifixión ni de su redención que hizo a través de la cruz para nuestros pecados, pero Pablo está haciendo algo más que eso. Pablo está con el ejemplo enseñando lo que Cristo hizo. Pablo hizo una especie de ejemplo. Onésimo es el pecador. Filemón, tú estás haciendo el papel de Dios y yo estoy haciendo el papel de Cristo. ¿Cómo? Yo estoy siendo intermediario entre Onésimo y tú. Onésimo pecó contra ti. Tú estás enojado con Onésimo, pero yo me sacrifico pagando la deuda para que Onésimo y tú vuelvan a reconciliarse. ¿Sí? De manera espectacular, de manera única, Pablo nos está enseñando por medio de Filemón el Evangelio. Porque el Evangelio no es un mero cuento de que Cristo vino, murió y resucitó. El Evangelio es algo que se vive. El Evangelio es una relación entre creyentes, entre inconversos, entre personas enemistadas, problemas los unos por los otros. Ese es el Evangelio. Como decía hace un momento, el hermano que está al lado suyo está lleno de defectos, como usted también lo está. Y algún día usted le va a fallar a él y usted va a querer que sean misericordiosos con usted, ¿cierto? De la misma manera, usted debe ser misericordioso con su hermano.
Y si Pablo aquí usa un ejemplo tan extremo como una deuda probablemente elevada, ¿qué excusa tiene usted para perdonar a su hermano que no lo saludó la semana pasada? O que no le respondió el WhatsApp cuando usted le escribió cómo estaba y lo dejó en visto. Perdónelo. Perdónelo, hermano. Eso no es nada comparado con lo que Pablo le pidió a Filemón acá. Y hay 3 aplicaciones prácticas que yo pude extraer de la carta de Filemón. Seré breve. Hoy por razones de tiempo no podemos extendernos mucho, pero usted ya sabe ahora de qué trata la carta de Pablo a Filemón. Se fue con un nuevo entendimiento. Lo primero que yo entendí y yo creo que podemos aplicar a nuestra vida es sobre el liderazgo. Aquí hay personas que tienen bajo su autoridad otras personas. Hay personas que dentro de la iglesia tienen otros bajo su autoridad. Y también hay personas aquí que aspiran en algún momento a tener autoridad. De acá en el nombre del Señor van a salir pastores, evangelistas y grandes siervos del Señor. Y lo que nosotros debemos ver a través de la carta de Pablo a Filemón es que siendo Pablo siendo el apóstol de Cristo, él se tomó el tiempo para resolver un problema entre 2 creyentes. ¿Usted se imagina cuántas iglesias tenía que ministrar Pablo? Y no era como ahorita, que hoy en día abrimos una sala de Zoom, se conectan 3,000 personas y no pasó nada. Pablo tenía que caminar cientos y cientos de kilómetros para visitar iglesias. Era Pablo. Tanta responsabilidad tenía Pablo, además estaba preso en ese momento. Probablemente lo habían latigado, tenía la espalda hecha pedazos. Y Pablo tomó el tiempo para resolver un problema entre 2 hermanos. Porque, hermanos, hay un problema hoy en día serio entre el liderazgo de la iglesia. Las personas piensan que son líderes porque tienen a 10,000 personas escuchándoles y no son capaces de resolver el problema de un solo creyente. Pablo se tomó el tiempo de resolver el problema de 2 creyentes. Y en todas las cartas de Pablo se ocupaba de eso. La carta de Corintios, había un hermano dentro de la iglesia que se estaba acostando con la mujer de su papá. Y Pablo escribió: ese hermano que se está acostando con la mujer de su papá, me hacen el favor y me lo disciplino. Pablo se tomaba el tiempo para resolver el problema de cada hermano. Porque hay un problema, hermanos. Nosotros pensamos que amamos la iglesia porque amamos ser escuchados por 10,000 personas. Amar la iglesia es amar a cada uno de los miembros individualmente. Decía un predicador, contando una anécdota de un hermano, decía: un hermanito estaba alardeando diciendo: yo amo profundamente a toda la iglesia del mundo, a todos los cristianos en el mundo. Y el pastor le decía: ¿en serio? Sí, yo amo a todos los cristianos del mundo. Ya, yo te voy a poner una tarea, le dijo. Dedícate a amar a 10 hermanos incondicionalmente durante 50 años y luego me cuentas cómo te va en el proceso de amar a todos los cristianos del mundo. Es fácil, hermano, amar listas de miembros. Es fácil. Es facilito amar a personas que se ponen allí, tú te paras en una tarima, les predicas, es facilísimo. Pero bájate de la tarima y conoce al uno que lo dejó la mujer, conoce al otro que los hijos no lo quieren, conoce al otro que anda endeudado, conoce al otro que se peleó con la mujer, conoce al otro que anda frío en el Señor, que ya no quiere ser cristiano, y ahí te vas a dar cuenta que es difícil ser líder. Y Pablo en la carta de Filemón está demostrando lo que es ser un líder. Y nosotros debemos seguir ese ejemplo. Por esa razón el Señor no nos da grandes ministerios porque no somos capaces de amar a 3, 4 que vienen acá. Esa es la primera enseñanza sobre el liderazgo. La segunda es sobre la iglesia. La segunda enseñanza sobre la iglesia es que la iglesia es una realidad, hermano. Es algo, es clase aparte. Cuando tú entras por esa puerta, cuando tú te reúnes con tus hermanos, tú debes amarlos diferente a como amas el mundo. Y debes dejar de lado todo lo que el mundo implica, porque ellos son tus hermanos de sangre. Pablo le está explicando de manera práctica a Filemón cómo ser un cristiano, amando a un hermano que te faltó el respeto. Y no simplemente cerrándole la puerta. Pobre Filemón,
Onésimo, porque Pablo envió la carta de Colosenses con Tíquico y con Onésimo al lado. Tíquico era uno que trabajaba siempre con Pablo. Y al lado estaba Onésimo. No fue que Pablo llamó a Filemón: mira, te voy a enviar allá a Onésimo, recíbelo y ahí en una carta te voy a explicar lo que pasó. No. Tocaron la puerta, Filemón abrió la puerta y vio a Onésimo ahí, el que le debe. Pero él no sabía que él ahora era cristiano. ¿Cómo habrá reaccionado Filemón? Quizás se enojó. ¿Volviste? ¿Tú qué haces acá? Y Onésimo lo primero que hizo fue darle la carta. Lee primero y después. Primero lee la carta y después ya. Entonces Filemón, ya vuelvo contigo. Y lee la carta de Pablo explicándole que ahora Onésimo era cristiano y que la deuda que Onésimo tenía se la cargara a Pablo. Filemón tuvo que tragar grueso y decirle bienvenido. No habrá sido fácil. Así es, hermano, todo lo que el Señor nos manda hacer no es fácil, pero hay que hacerlo. Y punto. Sobre todo cuando se trata de nuestros hermanos en la iglesia. Se enfermó mi abuelita, rapidito voy y la visito. Se enfermó un hermano, ya que me avisen cuando sea el funeral nomás. No, hermano, también hay que correr con los hermanos que están enfermos. Son tus hermanos en Cristo. Y número 3, para terminar, aprendo algo interesante sobre las disputas entre los creyentes. Como hijos de Dios debemos amarnos y perdonarnos como Jesús lo hizo por nosotros. Y los problemas que existan como creyentes debemos ser siempre intencionales a la hora de resolverlos. Si es necesario, buscando ayuda de creyentes con más madurez. Pablo enseñó eso en Corintios. ¿Cómo es eso que entre ustedes hay hermanos que no se hablan, que andan peleados, enemistados? Ustedes son creyentes, pórtense como creyentes. Lo mismo le digo yo a ustedes hoy en esta mañana, hermanos. Si hoy en día usted quizás no tiene una muy buena relación con un hermano, o piensa que un hermano le faltó el respeto, o porque ya no viene, usted ya lo olvidó, lo sacó de su lista de oración, lo sacó de su lista de contactos. Si le escribe, no te conozco. Quiero que entienda, hermano, que lo primero que usted tiene que hacer, antes de bloquearlo de WhatsApp, antes de dejar de hablarle, antes de menospreciarlo cuando él venga, es primero hablar con él. La Biblia dice: si tu hermano peca contra ti, habla con él personalmente. Habla con él. Número 2, si no te presta atención, ve con otro testigo, es decir, con un hermano maduro en la fe, y traten de resolver el problema. Si no les presta atención, háblalo con la iglesia, con él presente, obviamente. No estamos hablando de chismosear ni nada, sino que la iglesia le hable, lo confronte. Hermano, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué tú no le pagaste? ¿Por qué tú le robaste eso? Y luego allí se le aplica la disciplina de alejarlo de la iglesia, pero no es alejarlo de la iglesia para que ya no vuelva más. Esa disciplina también tiene que ver con amor, para que esa persona sienta la necesidad de volver a reconciliarse con la iglesia. Es decir, que en ningún momento usted tiene que bloquear a nadie de su vida. Siempre debe estar dispuesto a resolver con sus hermanos. Yo escucho de hermanos que se disgustan con otros y que tienen desacuerdos con otros hermanos, y lo único que hacen es yo le hice la cruz a ese hermano, y cuando tengo la oportunidad hablo mal de él a las espaldas. Y tú le preguntas: ¿y usted ya habló personalmente con él? No, ¿para qué? Ni esa persona que va a estar razonando. No estás cumpliendo tu rol. Tu rol es hablar personalmente con él primero. ¿Sí? Entonces las disputas entre los creyentes, hermanos, deben ser resueltas dentro de la iglesia primero. Eso es la iglesia. La iglesia no es un club, la iglesia no es un lugar donde yo voy a purgar mis pecados los domingos, porque escuchando la palabra un rato paso la semana limpio. No. La iglesia es tu familia y la familia de Dios, y es el lugar donde Dios quiere bendecirte. Eso es lo que yo aprendo de la carta de Pablo a Filemón. Vamos a ponernos de pie.